Bueno, buenas noches. El día de hoy venimos a exponer nuestro producto integrador de aprendizaje OPIA. Mi nombre es José Pablo López y junto con mi equipo vamos a exponer el tema de dinámica. ¿Qué es la dinámica? La dinámica es una de las ramas de la física que estudia la causa del movimiento, la fuerza. Sin una de estas causas es estudiada a través de las leyes del movimiento o también llamadas leyes de Newton. La primera ley de Newton, también conocida como la inercia, describe que un objeto mantiene su estado de movimiento si la fuerza neta es cero, es decir, la inercia mantiene el estado del objeto. La segunda ley de Newton describe que la aceleración depende de la fuerza neta aplicada y de la masa, es decir, a mayor fuerza, mayor aceleración y a mayor masa, menor aceleración. Y la tercera ley de Newton, también conocida como acción-reacción, dice que toda fuerza tiene una fuerza igual y opuesta, es decir, las fuerzas siempre vienen en par. Las fuerzas que participan son el peso, que es la fuerza con la que la Tierra atrae objetos. em, Depende de la masa del objeto y de la aceleración de la gravedad que experimentan en la superficie terrestre. En su fórmula podemos ver que el peso es representado por la W, que es igual a la masa por la gravedad, cuya dirección siempre va hacia abajo apuntando hacia el centro de la Tierra. La fuerza normal ejerce una superficie sobre ejerce sobre una superficie, sobre un objeto para sostenerlo, como por ejemplo cuando un libro está sobre una mesa, como en la imagen, la mesa sigue ejerciendo una fuerza normal hacia arriba, lo que evita que el libro pase a través de la superficie de la mesa. Em, la normal siempre actúa perpendicular a la superficie. La fuerza de fricción se opone al movimiento o al intento de movimiento de dos superficies que están en contacto. Tiene dos tipos de fuerzas de fricción. La primera es fricción estática, que evita que el objeto comience a moverse, y la fricción cinética, que opone resistencia al movimiento cuando hay deslizamiento. La tensión es la fuerza que se desarrolla en cuerdas, cables o hilos cuando estos jalan un objeto. La tensión solamente actúa a lo largo de la cuerda, siempre jalando y nunca empujando. Aquí podemos ver cómo se representa la dinámica en un diagrama de cuerpo libre. Aquí podemos interpretar lo que nos acaba de explicar mi compañera Mariana. La normal está yendo hacia arriba, al ser una superficie plana, está yendo en dirección opuesta al peso, que va hacia abajo. Es el producto de la masa por la gravedad. Aquí vemos una fuerza que está yendo a la derecha y a la izquierda la fricción que se opone al movimiento. El movimiento rotacional complementa al movimiento lineal al mostrarnos cómo los objetos no solo se desplazan, sino que también pueden girar alrededor de un eje, así como las leyes de Newton explican cómo las fuerzas producen cambios en el movimiento, en el movimiento lineal. La dinámica rotacional estudia cómo las fuerzas son capaces de generar una aceleración angular, es decir, un cambio en la velocidad de giro. En este tipo de movimiento aparece una magnitud muy importante, que es el torque. El torque nos indica qué tan efectiva es una fuerza para producir rotación y depende de tres factores: la fuerza aplicada, la distancia al eje de giro y el ángulo en que se aplica dicha fuerza. Su expresión general es torque es igual a radio por fuerza, o de manera más completa, torque es igual a radio por fuerza de seno del ángulo. De forma similar a lo que ocurre en la dinámica lineal con la masa, en el movimiento rotacional aparece el momento de inercia, que representa qué tanto se resiste el objeto a cambiar su estado de rotación. Bien, a continuación tenemos un problema en el que se nos da lo siguiente. Un cilindro sólido de masa de 3 kilogramos y radio de 20 centímetros se coloca sobre un plano inclinado de 25 grados. El coeficiente de fricción estática entre el cilindro y la superficie es de 0,20. No hay fricción cinética porque el cilindro rueda sin deslizar. El cilindro se deja caer desde el reposo, rueda sin deslizar y baja por el plano. Aquí se nos pide determinar la aceleración del cilindro, la aceleración angular del mismo y calcular la fuerza de fricción estática para que pueda rodar sin deslizar. Bien, ahora para resolverlo hay diferentes puntos que debemos tomar en cuenta. El primero de ellos es que el cilindro rueda sin deslizar.
Esto significa que la superficie del cilindro que está en contacto con el suelo no tiene una velocidad y la fricción en este caso, al contrario de hacer que este cilindro disminuya su velocidad, es el que permite que pueda girar. Para resolver este problema aplicaremos la segunda ley de Newton eh, en una ecuación lineal, así como también en una fórmula análoga para la rotación. Para la lineal tenemos que es la masa por la gravedad por el seno del ángulo menos la fricción, que como ya mencioné, en este caso no hace que la velocidad disminuya, sino que favorece a que pueda rodar. Esto va a ser igual a la masa por la aceleración o la fuerza. Y para el componente de la rotación tenemos que la fricción por el radio es igual al momento de inercia por la aceleración angular. Y despejando para la fricción, para poder acoplarlo a la primera fórmula lineal, vamos a obtener al final que la fricción es igual a 1/2 de la masa por la aceleración. Utilizando ambas fórmulas y despejando posteriormente para obtener la aceleración, vamos a tener que esta va a tener un valor de 2.76 metros por segundo. Después de esto, utilizaremos ese resultado sustituyéndolo en la fórmula para la aceleración angular, dividiendo a la aceleración previamente obtenida entre el radio, para obtener 13.81 radianes sobre segundo al cuadrado. Y por último, utilizaremos la fórmula que despejamos para la fricción al inicio y sustituiremos los valores en esta fórmula que era 1/2 de la masa por la aceleración, obteniendo 4.15 newtons y esta es la fuerza de fricción que se necesita. Ahora veremos la aplicación de la dinámica en la ingeniería biomédica. Bueno, como hemos visto, la dinámica es muy importante en la ingeniería biomédica porque nos ayuda a entender a nosotros como ingenieros biomédicos cómo es que se mueve el cuerpo y cómo reaccionan los dispositivos médicos al movimiento. Cuando se diseña una órtesis o un implante, es necesario que analicemos primero las fuerzas, los pesos y la resistencia para que el dispositivo sea seguro, sea cómodo y funcione de manera natural. Por ejemplo, cuando se diseña una prótesis de pierna, se estudia cómo cambia la fuerza en cada paso, cómo se distribuye esa carga y qué materiales son los que soportan mejor ese movimiento. Esto aplica en equipos de rehabilitación como el exoesqueleto, que se tiene que coordinar entre el movimiento del paciente y el movimiento del dispositivo. Asimismo, el análisis dinámico también nos permite estudiar las fuerzas de reacción con el suelo, la estabilidad y la postura que se mantienen mediante modelos tridimensionales que simulan situaciones reales y reducen el número de prototipos necesarios. Además, emplean las ecuaciones de dinámica rotacional ya utilizadas, los principios de la energía cinética y potencial, lo que ayuda a diseñar articulaciones como rodillas prostéticas, una pierna, etcétera, que generan movimientos fluidos y dispositivos capaces de almacenar y liberar energía como si fueran una parte de nuestro cuerpo normal, imitando músculos y tendones. En conjunto, la dinámica permite presidir, optimizar y controlar el comportamiento de prótesis y órtesis, convirtiéndose en un pilar clave para integrar la física con el cuerpo humano y la ingeniería biomédica. En conclusión, la dinámica nos permite comprender cómo y por qué se mueven los cuerpos al analizar las fuerzas que actúan sobre ellos a través de las leyes de Newton y conceptos como masa, aceleración, torque y momento de inercia. Podemos explicar tanto los movimientos de línea recta como los giros. En esencia, la dinámica nos da las herramientas para predecir el comportamiento de los objetos en cualquier situación, desde lo más simple hasta sistemas más complejos en la vida real. Muchas gracias.